A ver ahora. Ahora Ahora sí estoy grabando. Ahora sí. O sea que hablé. Bueno, nada, hicimos más o menos la presentación, ahora lo vamos a mejorar. Entonces, como retomando un poquito, el sistema inmune está compuesto por distintos órganos, tejidos, células, que están dispersos, que están en distintas partes de nuestro cuerpo y que nos van a servir para defender a nuestro organismo de todo aquello que le pueda hacer daño. Así es como tiene que funcionar. ¿Y cómo funciona? Bueno, funciona a través de anticuerpos. Los anticuerpos son productos específicos porque cada uno cumple una tarea distinta y ataca a un antígeno especial. ¿Y quiénes son los antígenos? Bueno, dije, bacterias, virus, hongos, parásitos. De repente el polen, para el que es alérgico, ¿no? Es un antígeno. De repente el gluten, o las harinas, mejor dicho, para el que es celíaco, es un antígeno. Y es detectado por distintas estructuras que están a lo largo de nuestro organismo. ¿Hasta acá me voy explicando? Sí. Perfecto. El sistema inmune entonces actúa con distintos, con distintos tejidos y con distintas células. Y entre las células, nosotros cuando vimos sistema cardiovascular, vimos que había glóbulos blancos. Y decíamos que los glóbulos blancos, si hay una infección, se van a elevar. Y decíamos que los glóbulos blancos en realidad no era de un solo tipo, sino que había 5 diferentes y que cada uno se dedicaba a una tarea distinta, a actuar como elemento o como una célula capaz de atacar aquello que le hacía daño, aquel antígeno que ingresaba. Pero para tratar de entender un poco mejor, nosotros sabemos que, por ejemplo, en la boca, en la última porción, limitando prácticamente con la faringe, tenemos las amígdalas, ¿no? Que cuando tenemos angina se inflaman en algunas personas más que en otras, y estas son glándulas que van a servirnos perfectamente como primera línea de defensa. Y las adenoides que las vamos a encontrar más a la altura de la nariz. Después, otro órgano que vimos dentro de lo que es el sistema endocrino es el timo, que decíamos que es un órgano que actúa en los dos sistemas, tanto en el inmune como en el endocrino, y que a medida que envejecemos va a verse muy limitada su función como parte del sistema endocrino. Se va a dedicar más a lo que es el sistema inmune. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, sí. Bien. Tenemos entonces el vaso, que es otro órgano que está ahí en la cavidad abdominal y que va a servir como un elemento principal para la generación de células específicas que van a actuar frente a la presencia de un antígeno. Lo mismo los ganglios linfáticos, que los podemos ver alrededor del cuerpo, y que a veces cuando tenemos algún malestar se inflaman. Por ejemplo, si el problema o la infección pasa en la zona de la cara, los del cuello, debajo del maxilar inferior, se van a ver perfectamente inflamados y vamos a estar presenciando entonces la respuesta de esta parte o de estos ganglios. Esperen que voy a conectar la compu porque me parece que está bajando. Ahí está mejor. Bueno, también tenemos la médula ósea, por supuesto, que responde, ¿no? Y forma parte de este sistema. Y fíjense que dice las placas de Peyer, que está dentro de los intestinos, ¿no? Entonces, estas son las que detectarán si, por ejemplo, uno ingiere algún alimento que le puede producir algún proceso inflamatorio, inclusive si es un proceso alérgico, ¿se entiende? Porque las
alergias producen inflamación. Es decir, que todo este panorama de células, tejidos, órganos, que están ubicados en distintas regiones del cuerpo, van a permitirle a nuestro organismo hacerle frente a todo aquello que sea nocivo o que pueda producir una respuesta inflamatoria o infecciosa en nuestro organismo. ¿Hasta acá vamos? Sí. Yo no tengo que saber de memoria todo esto, tengo que tener una idea de cómo es que funciona. De cómo es que funciona, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que existen distintas células. Sí. Fue una consulta. ¿Y el sistema inmunológico no es algo que se pueda mejorar según la calidad de vida? Es algo que... Sí. O sea, que según la calidad de vida que llevemos, nuestro sistema inmunológico va a ser mejor o no. Sí, parte de la fortaleza que yo tenga, de los nutrientes que tenga, ¿sí? Del buen funcionamiento de mi cuerpo, de las vacunas, de los anticuerpos que reciba, porque duran toda la vida. Entonces, por ejemplo, los anticuerpos que yo recibo, que recibimos nosotros todos cuando fuimos amamantados por nuestra madre, los conservamos. Van a ir teniendo menor presencia a medida que vaya transcurriendo los años y la vida, pero también es cierto que yo refuerzo con vacunas. Entonces, la verdad es que todas estas cosas, como vos decís, hábitos, ¿no? Como por ejemplo cumplir o no cumplir con los esquemas de vacunación, tener ciertos hábitos de conducta, de cuidado, seguramente van a servir mucho. Para tratar de entender de alguna manera, yo puse estos datos, pero no los vamos a ver todos. Lo que quiero es que se entiendan que estas son algunas de las células que están actuando y que forman parte de este sistema inmunológico. Y por ejemplo, una de las células son los macrófagos, que son células muy grandes, que son parte de los glóbulos blancos y que generalmente se encuentran en los tejidos. Ahí para responder cuando yo me pinché, cuando algo pasó, inclusive me picó una abeja, y entonces ahí los macrófagos que están en el tejido van a ir a tratar de ver qué fue lo que pasó, que entró un veneno, entró un microorganismo o qué, y van a ir a hacer la primera línea de defensa. Por ejemplo, miren, estas se llaman microglias y son parte de las células que forman nuestro cerebro. Antes se creían que estas células solamente servían para sostener las neuronas. Sin embargo, hoy sabemos que tienen ciertas actividades que están desarrolladas, que están relacionadas con el sistema inmune. Y estas son las células problemas cuando uno se transforma en adulto mayor. Porque cuando nuestro sistema inmunológico envejece, lo que existe es un aumento de estas células, que ya las hemos hablado en otro momento, que se llaman natural killer, es decir, son asesinos naturales, a eso se dedican pura y exclusivamente, y estas células que durante la juventud están aplacadas y puedo tener una cantidad específica, a medida que envejecemos, van aumentando en número y en la circulación de nuestro cuerpo. Y son medias locas, porque lo único que hacen es matar, es ir y aniquilar, destruir lo que encuentren que piense que es nocivo. Y entonces, estas natural killer, siendo tantas en el organismo de un adulto mayor, pueden ir y atacar órganos buenos, sí, y producir una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasa a los adultos mayores es que la tiroides es atacada por estas natural killers y se produce un hipotiroidismo autoinmune. O las articulaciones y el paquete
de partes blandas que acompañan la articulación, léase tendones, músculos, todo esto no lo reconoce las natural killer como del organismo, y entonces van y tratan de lesionarla. ¿Se entiende? Sí. Estos son los procesos autoinmunes. Por ejemplo, existen hepatitis autoinmune. No es que vino un virus y vino a producir una hepatitis, sino que la persona los desarrolla porque las mismas células del cuerpo van a atacar al hígado. Entonces, es un proceso, cuando tenemos este proceso específicamente, está muy relacionado con el envejecimiento del sistema. No siempre uno tiene 70 años, pero el sistema empieza a envejecer. Y esto puede ocurrir mucho antes. Tiene que ver con algo muy, muy especial que ocurre en ese organismo. Y después tenemos las células T y las células B, que son las encargadas ideales para ir a atacar ciertos antígenos y generar a partir de ellas nuevos anticuerpos. Hasta Profe, acá perdón, es lo que... ¿los Sí. está mostrando? Porque nos quedamos Sí. en la primera columna. ¿En serio? Sí, en donde dice cómo está formado el sistema inmune. Claro, ¿En está en la primera serio? parte. Sí, no hay otra parte. A Sí, ver, profe, esperen. por eso cuando lo dijo que esa era, yo me quedé como, uy, ¿cuál será? Porque no se la ve. A ver ahora, díganme qué se ve. Lo mismo. Lo mismo. Bueno, ¿ahora? Ahora sí. Ahí cambió el proceso de Bien. las células. Ahí está. Miren, exacto. Y acá tenemos los que estaban diciéndoles, los macrófagos grandes que están en los tejidos, las células que son parte de nuestro sistema, de nuestro cerebro, y que están ahí tomando las neuronas, pero también tienen funciones de generar, de distinguir y de aniquilar a algunos elementos que son extraños, que son antígenos, las natural killer, que eran las que estábamos hablando recién, las células T y las células B. ¿Se entiende? Sí. Profe, con el ejemplo muy particular, ¿no? De lo que usted dio recién de la hepatitis. Digamos que los adultos, nosotros crecemos, nosotros nos desarrollamos, pasamos a ser una persona adulta, pero una persona adulta no se da vacunas de hepatitis, salvo las indicadas en el calendario al inicio de vida, ¿no es cierto? Claro, uno tiene, mira, dos tipos de antihepatitis en vacunas. Nosotros tenemos hepatitis A, que se aplica al año de vida, y tenemos hepatitis B, que se aplica, en el calendario está a los 12 años, también en el calendario está, no recuerdo bien si son los 4, 6 y 8, y 4, tiene que ser 4, 5, 6 como mucho, porque se aplica de la siguiente manera. Antihepatitis B está en el calendario, en los primeros meses de vida y luego junto con HPV, es decir, a los 11, 12 años. Ahora bien, si uno no recibió en ese momento la hepatitis, ¿no? La antihepatitis B, lo puede hacer en otro momento por ser, por ejemplo, parte del equipo de salud. ¿Sí? ¿Y cómo se aplica esta vacuna? Antihepatitis B. Se aplica una dosis ahora, otra al mes, y la siguiente, la tercera dosis, a los 6 meses de la primera. De esta manera, yo tengo protección, ¿sí? Tengo los anticuerpos fuertes y van a estar durando sin ningún inconveniente toda mi vida y van a estar ahí atentos a que algo ocurra si es que el virus de la hepatitis B entra a mi organismo. Los adultos mayores tenemos vacunas para darnos, además de esto, que es antigripal y es las antineumocóxicas, que ahora las vamos a ver. Bueno. Bien, pero yo necesito explicarles más o menos de qué se trata este sistema, porque ¿por qué me pongo vacunas?
¿Para qué lo hago? ¿Sí? Bien, entonces otras de las células que son glóbulos blancos, decíamos, son los linfocitos T, y que van a actuar perfectamente frente a un antígeno, pero tienen un poquitito más de lentitud cuando envejecemos. Todo nuestro cuerpo responde más lento. Lo único que se acelera son las natural killer, porque no hay nadie que las pueda poner en freno. ¿Se entiende? Pero el resto de las células y de los órganos que forman parte del sistema inmune van a dar respuesta de manera mucho más lenta que cuando uno es joven. Este ejemplo a mí realmente me gustó porque me parece que está bueno. De hecho, cómo es que va ocurriendo, a ver si no, que yo no lo alcanzo a ver completo. Bien. Porque estos, no sé si ustedes se acuerdan, pero estos neutrófilos también son glóbulos blancos, que vimos en el sistema cardiovascular, ¿sí? Sí. Y ellos tienen acción especialmente en lo que es el torrente sanguíneo, principalmente. O sea, van a estar ahí actuando sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es el problema serio? Es que el adulto mayor, ¿qué le pasa generalmente? Generalmente tiene anemia, y generalmente, o sea, la anemia está dada por tener pocos glóbulos rojos, pero también hay un descenso en los glóbulos blancos. Van Y perdiendo dependiendo, defensa, ¿no? claro, miren cómo todo el sistema se disminuye, se envejece y se hace menos efectivo, ¿no? Y la verdad es que esto nos trae un problema. Cuando estos neutrófilos están por debajo de la cantidad suficiente, el paciente tiene mucho riesgo de generar una enfermedad realmente grave. Porque estos, que son la vedette, que se van a encargar de atacar las bacterias principalmente, no van a estar capaces y no van a estar en el número suficiente para poder hacerle frente. Entonces, este paciente, nosotros, si es que lo sabemos especialmente, vamos a tener que manejarlo con mucho cuidado y con mucha precaución, ¿sí? Porque esto es algo que nos sucede. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, hay momentos en que uno utiliza una medicación que nos inmunodeprime, que encima que envejecemos, baja más la respuesta inmunológica. Entonces, el riesgo aumenta. Y hay mucha medicación que nos inmunodeprime. Por ejemplo, la medicación para el cáncer, quimioterapia, que puede ser muy efectiva, pero nos inmunodeprime, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la medicación que se utiliza, por ejemplo, para las hepatitis autoinmune, para, por ejemplo, decía las enfermedades reumatoideas, que todas van a tratar de aplacar, porque también son enfermedades autoinmunes. La artritis reumatoidea es cáncer, ¿no, maestra? No, la artritis reumatoidea es un tipo de enfermedad que es una enfermedad osteoarticular, pero que no solamente ataca la articulación en sí, sino que ataca partes blandas. Es decir, ¿se acuerdan que cuando vimos articulaciones, vimos que había una cápsula sinovial con un líquido que permitía a la articulación que se mueva más libremente, que había ligamentos que iban de un hueso al otro hueso, que había tendones que trataban de fijar inclusive la musculatura y asegurar la articulación? ¿Se acuerdan? Que vimos que los músculos se unían. Hueso, ¿no? Claro, bueno, la artritis ataca todas esas partes blandas también, desgraciadamente. Bien, entonces sí, en tocamos. esta tocamos, claro, pues pasa que bueno, hace un tiempito ya, pero cuando hablamos de bacterias, yo puse acá una foto
de un Sí. microscopio electrónico, que es de unas bacterias, ¿no? Que son bastante comunes, que son Klebsielas, y que son muy comunes y son muy capaces de producir enfermedades, infecciones urinarias, inclusive infecciones en el tracto digestivo, y muy habituales, desgraciadamente, en infecciones en la sangre en pacientes que están con catéteres o neumonías en pacientes que están con respiradores. Entonces, a ver, no es que son las más malas de todas las malas, son ejemplos. Pero, por ejemplo, estas Klebsielas tienen una finalidad excelente cuando están en nuestros intestinos, especialmente en el intestino grueso, porque ayudan a fermentar todos los desechos. ¿Me voy explicando hasta acá? Sí. Si están ahí, viven en el intestino, no hay problema. El problema es cuando se van a otro lugar. Y si yo tengo una respuesta autoinmune leve, porque soy un adulto mayor, porque estoy transitando alguna enfermedad, seguramente me va a causar una complicación muy seria, ¿sí? De hecho, en los pacientes que están en la terapia intensiva, cuando un paciente accede a terapia intensiva, la mayoría de las bacterias de las que estamos hablando son bacterias que tienen resistencias a muchos antibióticos. Así que para el adulto mayor esto es terrible. Es terrible, porque además tengo que aumentar los antibióticos. Lo primero que va a pasar es que el antibiótico le genere toxicidad al hígado o toxicidad a los riñones. Entonces, Diarrea, sí. claro, entonces Sí. le cambia la flora intestinal, vienen otros bichos como Clostridium difficile, que es otro tipo de bacteria, y hace lío en el intestino, y el paciente mientras tanto que deterioro. Y vienen las complicaciones. Así que ya no es solamente por la causa o por la enfermedad que llevó a que el paciente ingrese en la terapia, sino que hay otros bichos intrahospitalarios que van a estar trayéndole problemas, ¿no? Bien, pero ¿a dónde vamos? A que el envejecimiento de nuestro sistema inmune predispone al adulto mayor al desarrollo de enfermedades graves. ¿Mm? ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, justamente lo que hacemos es tratar de protegerlo de alguna manera, reforzando su sistema inmune, utilizando, por ejemplo, hay muchos yogures, que en los yogures principalmente es donde viene la utilización de probióticos. Los probióticos son fantásticos, se tratan de unas formulaciones que tienen bacterias buenas, que son capaces de atacar bacterias malas, por eso se llaman probióticos. No que tiene un antibiótico, sino que están compuestos por algunas bacterias, como el lactobacillus, por ejemplo, que va a tener como finalidad, dentro del tracto digestivo, eliminar aquellas bacterias que están en el aparato digestivo y que son capaces de producir enfermedad, ¿sí? Entonces, Profe, eso, sí. consulta. Estamos en la cartelera que dice qué pasa cuando envejecemos, ¿está bien? Estos cambios explican en parte por qué las vacunas son menos eficaces. Claro, sí. Bien, estamos bien. Bárbaro, gracias Lucía por preocuparte, porque así vamos juntas. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, entonces, eso es un aporte, ¿no? Una alimentación sana, regulada. La verdad es que sabemos también que nuestro sistema inmunológico va a mejorar si es que tenemos alguna actividad física, así sea caminar nada más, o tener, inclusive, tener algún tipo de actividad que nos predisponga y nos ponga bien. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno está deprimido, todo se deprime en nuestro cuerpo, ¿sí? No en el día 2 de la depresión, pero tanto son los días o el estrés continuo, nuestro organismo empieza a deteriorarse. Entonces, eso impacta en todo nuestro cuerpo, en todos nuestros sistemas.
La verdad es que las vacunas siguen siendo la mejor medida para poder adquirir información sobre distintas enfermedades, desarrollar anticuerpos que sean capaces de aniquilar, ¿no?, estos microorganismos que pueden causarme una enfermedad seria. Y la verdad es que hay ciertas vacunas que son indispensables que los adultos mayores tengan porque está ampliamente demostrado que son mortales. Antes de COVID, antes de H1N1, los adultos mayores también se morían de neumonía por gripe. ¿Sí? Porque sabemos que la gripe complica realmente mucho a un adulto mayor. No tanto en una persona joven, que a lo mejor pasa una semana y se terminó, pero en un adulto mayor puede generar situaciones de pero muy graves. Entonces, ¿cuál es el otro problema? Bueno, el otro problema es lo que dice la diapositiva. También la respuesta frente a las vacunas no va a ser lo mismo que cuando yo tenía 20 años y mucho menos cuando tenía 6. ¿Sí? Pero voy a poder generar algunos anticuerpos. ¿Qué hago con la vacuna? Con la vacuna le digo a mi cuerpo, che, te voy a mostrar, esta es una parte de un germen que es capaz de producirte una enfermedad grave. Vos tenés que reconocerla y con eso generar anticuerpos. ¿Se entiende? La mayoría de las vacunas que ¿Cuánto riesgo tenemos... corremos al inyectarnos una vacuna, no? ¿Riesgo por qué? No nos vamos a enfermar nunca, porque las vacunas están preparadas con una parte muy pequeña de una bacteria o de un virus. Y encima, esa parte pequeña está inactivada. Claro, Ahí voy a explicar. Por eso voy a explicar. Mira, reconocer. claro, pero ahí quiero cerrar la idea. Cuando se hace una vacuna, la mayoría de las vacunas se hacen con... ¿Se acuerdan que nosotros vimos la célula que tenía una membrana plasmática, un citoplasma y un núcleo? Y decíamos, Sí. la parte externa es la membrana plasmática. Bueno, cuando hablamos de bacteria, esa membrana plasmática se llama pared. ¿Sí? Pared bacteriana. Es lo mismo. Es la parte que la recubre. Es la cáscara que recubre la bacteria, por ejemplo. Y cuando hablamos de un virus, se llama cápside. Es lo mismo, que recubre la cáscara que recubre a ese virus. Decime, Luis. Sí, una pregunta que pasó muy Sí. frecuente cuando me iba a vacunar. Por Sí. ejemplo, toco porque está Marina. Los que son alérgicos a las penicilinas tenían que pasar por una prueba para poder aplicarse la vacuna. ¿Eso es verdad? El tema es que estábamos probando las vacunas de COVID. Sí. Estás hablando, claro. A ver, los cuidados que hemos tenido con estas vacunas, con todas las vacunas de COVID, es porque son vacunas que se han creado hace muy poco tiempo. Y acá yo quiero explicar varias cosas. Primero, digo, la mayoría de las vacunas tienen una parte de esa pared bacteriana o viral, que encima la inactivan, pero que es suficiente para que nuestro cuerpo reconozca a ese virus o a esa bacteria y empiece a formar un conjunto de soldados, un batallón de soldados de anticuerpos capaces de ir a atacar a ese germen específico. ¿Me explico? Sí. Bien. ¿Qué es lo que hay ahora? Ahora hay vacunas que en lugar de usar la pared bacteriana o la cápside o lo que fuera, dependiendo qué cosa es, del germen, lo que usan es su información de ADN o de ARN. O sea, es más específico todavía. ¿Se entiende? Eso es lo que se ha creado ahora justamente con las vacunas de COVID. ¿Por qué ahora le preguntan si es que tiene alergia, por ejemplo, a las penicilinas o inclusive, por ejemplo, para la gripe te preguntan, ¿tienes alergia al huevo? Ahora ya no te lo preguntan más.
Pero desde hace mucho tiempo atrás se preguntaba, ¿por qué? Bueno, porque todavía se siguen investigando las vacunas. Todas las vacunas siguen siendo investigadas. Hasta la vacuna de la gripe sigue siendo investigada para ver si es efectiva, para ver si es capaz de generar un evento adverso relacionado a la vacunación, ¿sí? Y eso está perfecto que ocurra. Y con las vacunas del SARS-CoV-2 o contra el COVID-19, nosotros hemos empezado a utilizar esas vacunas prácticamente con los primeros estudios. ¿Por qué? Porque si no nos moríamos todos. Hoy no estaríamos acá si no hubiésemos tenido las vacunas. Ahí voy a ir explicando un poco más, ¿sí? Para generar una vacuna con los tiempos de investigación estrictos y precisos, me puede llevar 10 años. Y yo puedo esperar si la enfermedad no me está matando a toda la población. Pero si no, vamos a darle a la población aunque sea una opción. Es preferible que probemos, si la vacuna te mata, no. Si no te mata, probemos la vacuna antes de que te mueras por COVID. ¿Se entiende cuál es la lógica? Sí. Bien. Ahora bien. Sí, profe, quiere decir que no nos asombremos que dentro de 2 o 3 años creen otra vacuna de COVID más efectiva. Sí, totalmente. Porque además, pensando en SARS-CoV, es tanto lo que ha cambiado el virus desde que empezó la pandemia hasta ahora. Tenemos un montón de variantes. Un montón. Es increíble lo que ha cambiado. La evolución que tiene ese virus es increíble. De poder generar nuevas variantes. Fíjense en cuántas hay. La de Sudáfrica, la de Estados Unidos, la de Brasil, la de la India. Es terrible. Es terrible. Entonces, seguramente van a haber modificaciones. Con la gripe nos pasa lo mismo, ¿eh? Nos vacunamos con la gripe pensando en la gripe de la pandemia del 2009. No, ya tiene 800 variantes y hoy están nucleadas un montón de virus diferentes que cuando yo me vacuno contra 5 tipos de virus distintos, porque son capaces de generar brotes epidémicos, de causar muchos casos y de complicar la salud de las personas. Entonces, ¿qué son las vacunas? Bueno, las vacunas son sustancias que se preparan y que se utilizan como elemento para generar anticuerpos frente a enfermedades que pueden ser muy, muy terribles. Por ejemplo, cada vacuna que nosotros nos colocamos, desde la niñez hasta la ancianidad, es porque esa enfermedad nos puede traer un trastorno horrible y causar o la muerte o una deficiencia para toda la vida. Yo siempre traigo, cuando hablo de estos temas, principalmente de la vacuna BCG. Antes, la vacuna BCG, que es la que se dedica a darnos anticuerpos frente a la tuberculosis, nos la daban cuando éramos niños en el primer mes de vida o a los pocos días de haber nacido y a los 6 años. Se hacía el refuerzo, no nos la daban más, con eso era suficiente. Hace ya muchos años se sacó la dosis de los 6 años. Entonces, cuando esto ocurrió, yo me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué sacamos la dosis de los 6 años? Bueno, justo en ese momento estaba haciendo por primera vez mi curso de vacunadora, entonces es como que tenía toda la posibilidad de que me lo expliquen bien y de leer todo lo que era necesario. La verdad es que se sacó con muy buen criterio. ¿Por qué? Bueno, porque el problema más serio no es la persona que tiene tuberculosis cuando es adulto, que lo puede matar, es cierto, lo puede matar la tuberculosis. Eso es verdad. Pero el problema serio es la tuberculosis en el niño. Es la tuberculosis en los niños pequeños y especialmente en los que están desde el nacimiento hasta el primer año. ¿Por qué? Porque ahí se genera tuberculosis, pero en el cerebro. Y más allá de que se muera o no, queda como una discapacidad para toda su vida. Claro.
¿Se entiende? Ahora, profe, hablando también un Sí, poco de la vacuna, ¿no? Entrando un poco sí, así en detalle. sí. Lo que no sé que ha creado todavía, como dice que los adultos son más tendencia a tener alguna infección o algún cáncer. No hay en el calendario o en la humanidad todavía creado vacunas anticancerígenas. Mira, hay, por ejemplo, a ver con qué tenemos. HPV, que es una vacuna que en nuestro país nos ponemos solo las mujeres, y en otros países se ponen los hombres también. A los 11 años, en nuestro país nos ponemos las mujeres, y en otros países a los 11 años se ponen hombres y mujeres. Ajá. HPV está justamente buscando las variantes del virus del papiloma humano que son capaces de desarrollar cáncer de útero, cáncer de próstata, cáncer de testículos, distintas formas de cáncer, ¿sí? Cáncer de mamas, distintas formas de cáncer. La verdad es que eso ha sido algo fantástico, la incorporación que fue durante el gobierno no de Macri, sino los anteriores, gobiernos peronistas, y la verdad es que ha sido fantástico que se pudiera incorporar, porque Importantísimo. cuando se incorpora, esta vacuna tiene 4 variantes distintas capaces de producir cáncer y mortal, porque desgraciadamente es eso, o sea, generalmente se detecta y a los pocos meses fallece el paciente con este tipo de cáncer que sucede a través del virus del papiloma humano. Se hizo porque se había hecho una investigación y se encontró que en las provincias del norte era terrible la cantidad de casos mortales de cáncer en las mujeres muy jóvenes. Y no así en hombres, ¿sí? Por eso es que en nuestro país se toma la decisión de desarrollarla. Ahora, ¿faltarían más vacunas? Obvio que faltan más vacunas. Sería maravilloso, ¿sí? Poder ver qué se puede hacer. Tampoco tenemos vacunas para, por ejemplo, el HIV, el virus de la inmunodeficiencia, ¿no? Que produce SIDA. Tampoco tenemos para eso. Y también tenemos este problema, que es un virus que cambia, que muta tan rápidamente. Y mata, sí. Y mata. Hoy es un paciente crónico. Hoy el paciente de SIDA, o sea, de HIV positivo, sin que se desarrolle SIDA, HIV positivo vive como un paciente crónico. Hoy la cosa es distinta, ¿no? Hay un excelente programa nacional que ayuda con el tema de la medicación, que a veces ha tenido algunas cuestiones por intervenciones políticas, como durante la Secretaría de Salud del Rubinstein, que fue un desastre lo que hizo con todos los programas, entre ellos también el de tuberculosis. Bien, pero la verdad es que las vacunas son, sin ningún lugar a dudas, una herramienta sumamente efectiva. Y entonces acá, esto ya lo escucharon ustedes seguramente en las noticias, en otros lugares, lo de efecto rebaño, ¿no? Y este efecto rebaño es lo que pasa cuando muchas personas están vacunadas. Y fíjense cómo lo hemos visto con COVID, por ejemplo, ¿no? Nos hemos vacunado, muchas personas tenemos al menos 1 o 2 dosis, y el virus empezó a bajar en cuanto a su impacto, porque no puede circular, porque el contagio ya no es lo mismo, entonces va perdiendo fuerza. Por ejemplo, ahora estamos en una campaña de sarampión para los niños. Es también el mismo, buscamos lo mismo. Buscamos generar un efecto rebaño, ¿sí? Y que el sarampión no circule en los chicos, porque en los chicos puede llegar a ser muy grave, muy, muy grave. Bien. ¿Cuáles son las vacunas que previenen enfermedades en los adultos mayores? ¿No? Esto que dice acá, mayores de 65, va a depender del estado de salud de ese paciente. Si el paciente tiene una enfermedad autoinmune,
va a entrar al esquema de vacunación mucho antes, ¿sí? Porque ya viene con su sistema inmunológico mal. Y bueno, la verdad es que todos hemos recibido vacunas desde que nacimos hasta ahora, mal, más, menos, en algún momento de nuestra vida hemos recibido las vacunas bacterianas para tétano, difteria y tos convulsa, hemos recibido las vacunas contra la hepatitis A, hemos recibido las vacunas contra el virus de la meningitis, que antes traía muchos problemas, son distintas formas. Hemos recibido la vacuna contra la bacteria que se llama Haemophilus influenzae, que es capaz de producir realmente problemas muy serios, tipos de meningitis muy serios en niños y en jóvenes, bueno, en adultos también puede ocurrir. Hemos recibido muchas vacunas, ¿no? Pero pensando en todo esto que estábamos hablando, de el deterioro del sistema inmunológico, de la aparición de ciertas enfermedades autoinmunes, hay en nuestro esquema de vacunación nacional, tenemos que el adulto mayor debe recibir sí o sí estas vacunas. Antigripal una vez por año. Y es importante que se haga, y probablemente nos encontremos con un adulto mayor que diga, yo no me quiero poner la vacuna de la gripe, ¿para qué? ¿Para qué? Que me siento mal. Puede que te sientas mal la primera vez en tu vida que te apliques la vacuna, pero después no va a volver a pasar. No va a volver a suceder. La primera vez que te apliques la vacuna, a lo mejor produce en tu organismo alguna molestia, que puede ser un leve dolor de garganta, un poco de secreción, una rinitis, es decir, se altera o se inflama la mucosa de la nariz y tenés un goteo así como de agüita, pero no es grave como tener una gripe y terminar con un respirador. Porque yo les puedo asegurar que terminan con un respirador. Conectados, intubados. ¿Se entiende? Entonces, es preferible ponerte esta vacuna antigripal una vez por año. Hoy tenemos, nuestra vacuna antigripal tiene 5 virus distintos, así que es un solo pinchazo y quedas protegido para distintos virus que son los que están circulando, porque no son los que circularon hace 200 años. La vacuna antigripal se renueva todos los años, por eso hay que vacunarse todos los años, porque todos los años se construye con el virus que circuló el año anterior. ¿Se entiende? Y así vamos generando cada vez más defensa. Otras son las vacunas contra el neumococo. La verdad es que el neumococo es un podrido, porque me puede causar desde neumonías terribles hasta problemas, encefalopatías y otras hierbas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, lo que hago es utilizo este esquema de vacunación. Son 2 pinchazos nada más. Son 2 dosis. No iguales, sino distintas. La primera dosis es una vacuna conjugada con 13 tipos distintos de neumococo. Y la segunda es una vacuna que tiene 23 tipos distintos de neumococo. Entonces, fíjate con todos los bichos que me estoy protegiendo y que son muy serios. Y por supuesto, las vacunas que son contra el SARS-CoV-2. Que tenemos que tener varias dosis para decir que estamos protegidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las vacunas me presentan o me generan una verdadera respuesta inmunológica por un tiempo y luego empiezan a bajar. Todavía eso no lo hemos estabilizado, ¿sí? Nosotros sabemos que a los 4 o 5 meses empiezan a descender nuestros anticuerpos. No es que los perdemos por completo, pero tenemos menos anticuerpos. Entonces se hace el refuerzo. Ahora, si yo tuve la enfermedad de COVID, voy a tener sin vacuna la defensa durante 3 o 4 meses. Voy a tener anticuerpos activos durante 3 o 4 meses, pero después voy a poder enfermarme nuevamente. Y además existen distintos tipos de variantes. Y yo tengo la vacuna para una variante, 2 como mucho, pero no más que eso. Mientras tanto se siguen mejorando.
Sí, hay una cuarta dosis, profesora, pero Sí, yo no hay me la... una cuarta y una quinta también, estaban hablando por No, ahí. creo que es para mayores de los 50 años la quinta Claro, dosis. claro, Sí, sí. claro. Sí, pues como, sí, yo me tendría que Sí, dar. sí. Y la de la Ahora, gripe, profesora, la de la sí, gripe, ¿dónde uno se la puede dar, esa que dice usted de todos los años? la Pero, vacuna antigripal, por ejemplo, PAMI las cubre, y si pero no, es a me partir de acerco. los 65, profe, ¿no? No es que uno va y se la No, coloca. depende. A ver, yo tengo diabetes y puedo Sí. ir teniendo 20. Ah, ok. Estoy embarazada y puedo ir sin ningún inconveniente. O sea, Claro. Pero hay, siempre con una enfermedad previa. por ejemplo, porque ahí la responde el Ministerio de Salud, ¿se entiende? Claro, porque ¿Mm? supuestamente para las vacunas, las que no tienen, lo cubre la obra social, por ejemplo, PAMI o las que están embarazadas, hay que tener una orden médica para la aplicación de la Bueno, antigripal. Pero vos ves, por ejemplo, al médico y el médico evalúa tu historia clínica. Por claro. ejemplo, siendo trabajador de salud, vos vas a la No. vacuna antigripal sí o sí. Ujú. Solo Igual por hace ser poco trabajador de sacaron salud. un plan de vacunación. O sea que nosotros como cuidadores Sí, somos trabajadores de salud y que sí, podríamos ir a colocarnos con, sí, ¿qué sí. tendríamos que ir, profe, con nuestra título? Con el título, con la matrícula, con un Ok, médico que diga que, Con algo que nos trabajás como identifique. cuidadora. Claro, Claro. claro, que el médico diga vacunación porque sos cuidadora. O sea, claro, inclusive el médico que atiende al paciente te lo puede hacer. El médico del paciente te puede hacer una orden. claro, Porque el médico que atiende al paciente, que cuida, que sigue ese paciente, necesita que vos tengas las vacunas para que no lo contagies. claro, ¿Mm? Entonces, perfecto. digo, entras en el esquema, en el calendario, mejor dicho, de vacunación, de vacunas gratis, Qué bueno saberlo, como profe, porque trabajador. a Para todos los que... antihepatitis, por eso, antihepatitis B, si no tenés el esquema, entras en el esquema de vacuna, te de corresponde, vos no refuerzo. tenés que pagar nada. ¿Por qué? Porque sos trabajador de salud y te Ok, necesitamos sano. ok, ¿Mm? perfecto. Por ejemplo, si no tuviste el refuerzo de doble viral, que es lo que nos podemos poner los adultos, en este momento, por ejemplo, que estamos con todo esto de sarampión, si no tuviste el refuerzo de doble viral hace unos años, entras en el esquema sí o sí porque sos trabajador de salud. Ujú. ¿Mm? Entonces, eso es muy importante. Es muy importante que nosotros lo podamos cumplir, que nosotros nos vacunemos, porque si no nos vacunamos, somos un problema para la persona que estamos cuidando, para nosotros también, porque Claro, nosotros trabajando también estamos en más riesgo que sí, otras sí, sí. personas. ¿Mm? Está muy bueno, profe, gracias por respondernos, porque creo que No, más por de favor. uno estamos sabiendo de que, como usted siempre nos enseñó, y creo que todos tenemos que saber que debemos cuidarnos para cuidar. Y una Exacto. de estas cosas de ir al doctor y decirle, doctor, mire, yo soy cuidadora de personas adultas, usted que me recomienda sobre tal vacuna, y saber que tenemos que cuidarnos también en colocarnos esas vacunas para resguardarnos y así poder seguir trabajando, ¿no? Cuando nos Exactamente. ponemos. Ahora, por ejemplo, vacunarse contra la gripe no tiene sentido porque ya estamos en los últimos días de circulación de Sí, gripe, ¿no? Las vacunas de la gripe me las tengo que poner en marzo, abril, mayo. Tengo que utilizar, si puedo febrero mejor, pero difícilmente las tenga. Pero marzo, abril, mayo son excelentes meses para tener la vacuna. Pero sí tenés que tener la vacuna del SARS actualizada y tenés que tener la vacuna, por ejemplo, doble viral. Si no la tenés actualizada o si la dosis no te hiciste el refuerzo hace unos años atrás, creo que como 10 años atrás, habría que volver a vacunarse. Y nosotros, si Dios quiere, vamos a ir a alguna práctica en el mes de noviembre. Y la verdad es que es muy importante que ustedes tengan las vacunas al día. La de SARS-CoV, todo el que necesite un nuevo refuerzo, es importante que lo tenga. Si está cursando, si cursó hace poco tiempo COVID, no se puede vacunar hasta que no pasen 3 meses.
Así que con eso no hay problema. Pero después para el resto es importante. Ahora bien, esta vacuna específicamente, las vacunas en general, necesitan de ciertos cuidados. Y ese cuidado está determinado por la cadena de frío. Hay otras medicaciones que requieren cuidado de la cadena de frío. ¿Y qué es la cadena de frío? Es asegurar una temperatura constante por debajo de los 2 grados, 4 grados hasta menos 8 grados, siempre para que no se pierda ese producto, ¿sí? Las vacunas son muy especiales, así que el frío es algo que hay que garantizar. Y hay esa medicación que es sensible a las temperaturas calientes, también hay que protegerlas. Entonces, lo que hay que hacer es que cuando tenemos esta medicación o cuando vamos al vacunatorio, la vacuna no puede estar en la mesada. La vacuna, a no ser de que justo la hayan sacado, ¿sí? La vacuna está dentro de una heladerita y si estamos hablando de monodosis de ampollas chiquitas, saca de adentro de la heladerita mientras me preparo yo, toma la muestra y me inocula, me pincha, me pone la vacuna. La conservación de la cadena de frío, así como de la necesidad de protección de la luz, especialmente en algunas vacunas, especialmente en algunos medicamentos también que podemos utilizar con los pacientes, es fundamental, ¿sí? Entonces, digo, nosotros no vamos a hacer esto como cuidadores, pero está bueno que lo sepamos porque probablemente acompañemos al paciente a un vacunatorio o vengan a colocarle la vacuna al domicilio. Entonces, está bueno que uno lo tenga en cuenta. Marina, decime. Está bien, Marina, no hay problema, ya termino yo, ya termino. Es explicarles más o menos de qué se trata de esto de un ESAVI. Un ESAVI es un evento que está relacionado a la vacunación, ¿sí? Nosotros denunciamos los ESAVIs, es importantísimo. De hecho, por ejemplo, con las vacunas de COVID se hizo muy, pero muy intenso esto, y si uno tenía ciertas características o le sucedían ciertas cosas después de la vacuna, así sea que me atropellaba un auto en la esquina cuando salía de vacunarme, se debía denunciar, ¿sí? Y esto lo hacemos con todas las vacunas. ¿Por qué? Porque las personas somos todas distintas. No quiere decir que la vacuna sea mala, quiere decir que todos somos diferentes y podemos reaccionar de maneras distintas. Digo, miren lo que pasó con COVID y ya voy cerrando. Marina, si te tenés que ir no hay problema, ¿eh? Miren lo que pasó con COVID, con la vacuna del SARS-CoV. Bueno, a ver, uno de los problemas era que no estaba totalmente aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Aunque la Organización Mundial de la Salud dijo, salgan a vacunar con esto. Las vacunas son seguras mientras las seguimos estudiando. Y eso hizo que todos comencemos a hablar de cosas que son muy específicas para nosotros. Y que tengamos en cuenta qué era lo que pasaba. Hubo mucha fake news alrededor. Mucha. Que se murieron por la vacuna. No es verdad, porque cada uno de esos casos fueron analizados. Miren, yo les voy a contar algo personal, porque digo, también en esto de lo personal, uno entiende cómo es el mecanismo. Yo recibo la vacunación y alrededor de los 20 días hago una trombocitopenia. Se me vienen abajo todos los glóbulos rojos, todos los glóbulos blancos, pero una cosa horrible, ¿no? Glóbulos rojos tengo que tener de 4,5 millones para arriba y yo tenía 2,300. Glóbulos blancos tengo que tener de 6,000 y pico y yo tenía 2,000. O sea, estaba ahí. Plaquetas casi no tenía. Había que tener 450,000 y yo tenía 100,000. O sea, horrible. Todo eso se denuncia al Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque hacía 20 días que yo había recibido la vacuna. ¿Qué me produjo a mí ese cuadro tan feo sanguíneo? La medicación contra la artritis. Porque me intoxicó la médula.
y entonces las células no se podían producir. ¿Se entiende? Pero sin Sí, sí. embargo, yo tuve que hacerme todos los estudios que me pidió el Ministerio de Salud, que de hecho lo hice de buen gusto, porque me parece que está bueno aportar esta información, más con algo que era nuevo, hacerme todos los controles que me habían pedido, y la conclusión, porque después ellos estudiaron todo el caso, la conclusión fue lo que sospechábamos con la infectóloga, que era la medicación que yo estaba tomando, que puede producir toxicidad en la médula y generar estos desfasajes en las células sanguíneas. Bueno, nada. Pero lo importante es que se tomen en cuenta, que se denuncien los casos, porque si se denuncian, se estudian. Y no los estudiamos nosotros, los estudian personas que están trabajando con las vacunas y los estudian las personas también que producen las vacunas. O sea que es Entonces, profe, lo que le hizo a multidisciplinario. usted mal es la medicación que usted estaba tomando diariamente. Yo todos los días... Se cruzaron las dos medicaciones. Sí, pero en realidad fue la medicación. Mirá, yo tomaba desde hacía meses levoflunamida, se llama la medicación. Y vos sabés que esa medicación ha generado muchísimos casos como el mío. Antes de COVID, porque yo empecé a estudiar esto. Claro. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué pasaba esto? ¿De a qué se lo podía atribuir? Y sí, de hecho, tanto la hematóloga como la nueva reumatóloga que me atiende, las dos me dijeron lo mismo, ¿no? Esto fue la medicación, olvídate. Olvídate. Y el Ministerio de Salud concluyó con lo mismo, que no era efecto de la vacuna, sino de la medicación de la artritis. Entonces digo, bueno, nada, son cosas que son importantes y que uno tiene que tener las antenas ahí siempre puestas, porque son eventos que pueden suceder. Sin embargo, digo, es importante tener en cuenta cuál es la finalidad. Creo que esta era la última. Ah, no, mira. Bueno, este cartel está interesante. No es nuestro, es de Costa Rica, pero está bueno porque grafica de alguna manera cuáles son las vacunas y cómo es que se tiene que vacunar el adulto. Eso me pareció bueno traerlo, porque bueno, es de un Ministerio de Salud, entonces también está interesante. Son las mismas vacunas que tenemos nosotros, exactamente las mismas. Bueno, ahora sí, eso fue la última. Bien, esa fue la última, me pasé con el tiempo, se tienen que ir a trabajar, pero bueno, la verdad es que quería pasar por este tema ya hace bastante tiempo, porque, vete en la grabación,